Tal y como les había prometido, no les dije el nombre, no les dije el nombre de la persona que iba a ser, pues, una historia de lo que realizó aquí en Tenerife sobre el mundo de la música rock. Aunque él, aunque él, aparte del rock, tenía unos conocimientos, digamos, musicales que estaban cercanos al rock, pero ¿cómo decirlo, no? Cercanos al rock, pero dentro de lo que eran también aquellos cantantes que adoptaban una música que no tenía tanta garra, tanta fuerza, sino era mucho más melódica, pero con unas letras importantes, y además a él le encantaba como por ejemplo, gente que tuviera un sabor a lo francés, ¿no? Era muy amante a escuchar música bien entonada en francés. Sí, tenía una serie de de gustos musicales bastante amplios. No era como yo que estaba siempre centrado en el rock y el rock y el rock, ¿no? Sino que él sabría más al terreno musical. Bueno, pues esa segunda grande figura para mí, que más que un amigo, mucho más que un amigo, era, no era de mi sangre, pero era como mi hermano Agustín Dorta Umpierres, ¿no? Un hermano, una persona que sin tú necesitarlo, vamos, sin tú, no, o sea, no le pedías nada, y él venía y te hacía cosas, él venía y te hacía cosas, pero no, pero no a última hora, no, sino desde el principio, y nos hacíamos mutuos favores. ¿Mm? Yo lo ayudaba a él en lo que podía y él me ayudaba a mí, pero mucho más allá, pero mucho más allá. Y fíjense cómo comienza la historia, porque la historia es curiosa, ¿no? Él no es nacido aquí en Tenerife, él nació en Cartagena, porque sus padres vinieron con el barco que dio luz a Tenerife, el barco de la luz, que llegó aquí y se aposentó en el muelle, dándole luz a Tenerife. Y los enviaron a vivir al barrio Santa Clara. Ya podían haberlos mandado a un lugar un poco más, ¿no? En ese sentido de que venían aquí a hacer un trabajo bastante importante y podían haberle dado pues una habitabilidad mucho más acorde con lo que llevaban a cabo, ¿no? Porque generalmente, quitando usted a los barrios de García Cables, Somosierra, Ofra, barrio de la Salud Alto y tal, Santa Clara tenía un problema bastante gordo y era que acicalaban a mucha gente, ¿no? Cuando se cargaron el barrio Cabollano, ¡buah! Todo el mundo fue a parar allí. Y claro, y además, según mi punto de vista, creo que fue en aquel momento el barrio peor trabajado. Fue el barrio peor trabajado. Y allí fue a vivir mi familia.
Gran parte de mi familia fue a vivir allí, que las echaron del barrio El Cabo de la calle San Carlos y los mandaron a vivir allí, excepto los que ya tenían, tenían vivienda, como fue el caso de mi tío Francisco Umpierre Reyes, que ya era militar y no necesitaba irse a Santa Clara, o el caso de mi madre, que ya se había casado y mi padre le había comprado esta casa por 5.000 pesetas. Y además, curiosamente, le vendían la de al lado por 2.000 pesetas más o algo así, por 6 o 7.000 pesetas le vendían la de al lado. Y mi padre dijo, ¿para qué quiero yo otra casa si ya con esta tenemos más que suficiente, ¿no? Y en ese sentido les puedo decir que yo soy igual. A mí me han ofrecido el oro y el moro y he querido siempre estar en lo que yo he querido estar y en lo que yo he querido hacer, no en lo que los demás han querido que yo hiciera, sino en lo que yo he querido hacer. Sí, ahí estoy situado. Bueno, pues este señor que ya no está entre nosotros desgraciadamente, lo conocí yo no cuando llegó con el barco de la luz, no, no, no fue en ese momento. Pasó un tiempo desde cuando llegó aquí a Tenerife, ¿no? Y lo conocí por la música, ¿sí? Porque yo era un aficionado desde el principio, ¿no? Desde que escuché por primera vez a Fire Explosion, ¿sí? Y yo a él no lo conocía personalmente, lo había visto y no lo conocía personalmente. Pero un día, pues, en uno de esos eventos, pues nos encontramos y yo le dije, no, no, es que yo te veo mucho por la calle La Rosa y yo vivo en la calle San Martín. Y entonces él me contó que él estaba trabajando en muebles y equipos de oficina en la calle La Rosa. Y a partir de ahí, pues yo le comenté, no, es que yo te había visto con el grupo Fire Explosion. Entonces él me contó que él había entablado conversación con Cecilio del Castillo y con todo el resto de aquel grupo y que dada su energía que tenía, ese ímpetu que tenía, esos conocimientos que tenía, que le brotaban, manaban de él, ¿no? Se convirtió en el manager de Fire Explosion y los elevó, ¿sí? Juan Antonio Ramallo García. Bueno, pues desde el momento en que iniciamos digamos, esa amistad, que después se fue convirtiendo en una cosa de a diario, no en una cosa de vez en cuando, sino en una cosa de a diario, empezaron a fluir cosas, ¿no? Empezaron a fluir cosas. Y entonces, claro, con sus ideas, sus maneras de actuar, y claro, yo recién llegado del servicio militar, recién llegado al servicio militar, haber entrado en Electrovila, después en Grundy, que me marché, como ya les expliqué, en la historia de Fernando H. Guzmán, les expliqué, y fue la primera vez que utilicé la palabra godo, yo. Pues él me ofreció trabajar en la oficina, y yo entré a trabajar en la oficina por él, ¿sí?
Él me ofreció trabajar en la oficina y yo entré a trabajar en la oficina, en la calle La Rosa, a 2 pasos de mi casa. Y da la casualidad que don Amaro Arbelo, que ya he puesto hoy una foto de él y lo he puesto varias veces, era el director de Comusa, una empresa de don Bruno González de Chávez, que era el dueño de la zapatillera, Creación, La Bomba, yo qué sé, del calzado aquí. Don Amaro Arbelo era amigo de mi padre. Y don Amaro Arbelo le dijo a mi padre, mira, yo es que dentro de poco me voy a trabajar a Feria Sociedad Anónima. Y como sé que tú tienes un hijo que parece que por las noticias que he recibido tiene ideas, ¿por qué no me lo mandas? Yo hablo con él, se prepara aquí un poco, porque esta es una empresa de muebles de cocina y de muebles de oficina y estanterías metálicas. Y mi padre entonces me dijo, vete a hablar con don Amaro Arbelo, él me dijo que quería hablar contigo. Y yo fui. Y a eso del mes y medio o 2 meses de estar con él, me deja al cargo de la empresa. Me nombra director de la empresa, con la aceptación, por supuesto, de don Bruno González de Chávez, que lógicamente tenía una gran confianza en don Amaro Arbelo y lo que él le dijera, pues iba a misa, ¿no? Y nada, yo me hice cargo de Comusa y lo primero que hice fue hablar con Juan Antonio Ramallo García y decirle, mira, yo soy el director de Comusa, soy el director de Comusa, vente a trabajar conmigo y vas a ganar más sueldo que donde estás. Y él ni se lo pensó 2 veces, era estar con una persona afín a cariño, a saber, a saber lo que nos gustaba. eh, no sé, fue una cosa muy familiar, ¿no? Con él, ¿sí? Fue una cosa muy familiar. Y bueno, pues como yo le contaba, al lado de su casa, en el barrio Santa Clara, vivía mi familia. Y yo iba allí y lo visitaba a él como visitaba a mis familiares, ¿no? A mi abuela, a mi tío, a mi tía, a mis primos, a todos los visitaba. Y además, pues mi tío Julio Umpierres Reyes, que era el presidente de la no sé qué de vecinos, pues también me pidió que le hiciera un festival allí y yo llevé a tocar al grupo Swings. Y además tenía yo en aquella época un coche Fiat exactamente igual que el que tenía Juan Antonio Ramallo, pero el mío de otro color, y lo dejé fuera de la asociación y cuando salí de la asociación, terminado el festival, mi coche ya tenía otro color. Se lo habían pintado de otro color. Sí, sí, la cosa funcionaba así. Pero bueno, la cuestión es que, bueno, creamos tanta amistad, pues que él me presenta a su novia, ¿no? A Carmita. Me presenta a su novia, él conoce a mi novia también, los dos nos casamos, ¿no? Yo fui el padrino y mi ex mujer la madrina de boda de él. Se celebró la boda allá, eh, por allá, por donde está el Hospital General, que no me acuerdo ahora el nombre del lugar, pero que era un restaurante que había allí. Allí celebramos la boda de Juan Antonio Ramallo. Y él en la mía trajo a Fire Explosion aquí en la calle La Marina, donde está ahora lo de migración, ¿no? Ahí eso era un bar, restaurante. Y ahí fue donde mi padre contrató el lugar para que se hiciera
allí la fiesta de mi boda. Y Fire Explosion fue el grupo que tocó allí. Es decir, que siempre iban ocurriendo circunstancias en las que él y yo y él, estábamos siempre unidos, unidos totalmente. Y durante el tiempo que estuvimos trabajando en Comusa, pues bueno, llegó un momento en que don Bruno González de Chávez, que tiene un hijo, ese hijo se le casa y un día, bueno, pues me dice que él se va a hacer cargo de la empresa y que yo me tengo que ir. Y Ramallo se tienen que ir de allí. Y claro, yo tenía todo bien atado, lo de él y lo mío. Lo teníamos por escrito, firmado además por don Bruno González de Chávez. Y lo lógico en los empresarios es tratar de gastar el menor dinero posible cuando te despiden, ¿no? Pero como yo lo tenía todo amarrado, nos fuimos a la delegación de trabajo, presentamos el escrito con el gestor don Alberto Trujillo. Y claro, aquello estaba más que ganado, porque cuando Brunito, que así se llama el hijo, quiso decir que, bueno, que nos iba a liquidar por tanto dinero, sacó el juez del asunto, sacó el papel, se lo enseñó y le dijo, ¿ustedes firmaron esto? ¿Esa es su firma? Ah, pues sí, pues se da cuenta de que las cantidades no coinciden. Y entonces, pues no les quedaron más remedio que pagarnos lo que realmente nos pertenecía, tanto a él como a mí. Pero estábamos en la calle, ¿sí? Y teníamos que orientar un nuevo trabajo, porque ambos estábamos casados, ¿sí? Y ya, y ya teníamos un hijo, yo una hija y él un hijo. Un hijo que ustedes conocen porque está en el grupo El Supositorio y porque además es un individuo que salió en la televisión española, creo que fue, o la canaria, no sé, haciendo un programa individual, ¿no? Porque el hijo le salió al padre, ¿no? Con una inteligencia tremenda, ¿no? Y entonces, pues bueno, iniciamos una aventura sin dejar de apartar lo musical. No apartamos lo musical. Nos dedicamos a hacer cosas con música canaria, vendiendo de todo, de música canaria. Y luego, por otro lado, como mi ex cuñado, mi ex mujer y yo teníamos la posibilidad de vender edredones, cortinas, montajes en apartamentos. Era la época en que llegaba el Bolívar de Venezuela y se construían grandes apartamentos. Se iniciaba la cuestión de los hoteles en el sur y todo eso, ¿no? Y teníamos un trabajo enorme. Pero lo que suele suceder en estas cosas, ¿no? Suele suceder mucho. Y es que las cuestiones familiares siempre terminan como el rosario de la aurora. Mi cuñado, que le gustaban las cosas a lo bestia, ¿no? Se compró un collazo de estos enormes. Y yo me compré un Fiat 125. Primero fue un Ford Escort y después un Fiat 125 especial 5 velocidades, que era una novedad aquí. Pero a él le gustaban las cosas más anchas, ¿no? Cosas más anchas, y así fue el asunto. Y bueno, en menos de un año terminamos ambos de pagar el coche porque aquello producía dinero, ¿no? Había mucho montaje y además conté que una vez lo salvé de que se rompiera la cabeza, ¿no? Montando, haciendo una instalación en el sur de la isla con el taladro, se fue para de espalda y la cabeza, si yo no pongo las manos,
le da la cabeza contra el borde de la bañera, ¿no? Y se la parte. Hubiera sido una tragedia. Pero, bueno, nosotros seguíamos con nuestra historia. Y hay una anécdota que siempre la he contado que es increíble, ¿no? Es totalmente increíble. Y es que, bueno, yo tengo una persona que es amiga mía y que quiere tener un piano de cola. Entonces, claro, yo le dije, bueno, es que el piano de cola hay que meterlo en tu casa. Y tú vives en un segundo piso. Y vamos a ver cómo vamos a meter ese piano de cola. Por una ventana, una escalera que tenía curva. Yo le dije a Ramallo, le dije, pero Ramallo, ¿cómo vamos a poder meter este piano allí dentro? Y Ramallo me dijo, sí, lo metemos. Él dijo, sí, lo metemos. A mí cuando Ramallo me decía, sí, lo metemos, lo creía, porque era capaz de cualquier cosa, ¿no? Pues bueno, él llegó con unas tiras de soga y tal. Olvídate de la escalera. Unas tiras de soga. No sé si habían dos personas más, pero familiares de esta señora y tal. Subiendo aquel piano que pesaba un riñón y luego meterlo por aquella ventana que era prácticamente estrecha. Y claro, el piano había que meterlo de manera que no rozara los laterales, porque si no rozaba toda la madera. Bueno, pues él se la ingenió y aquel piano entró en la vivienda. Y ese día, no sé si fuimos a la caseta de madera a celebrarlo, porque nos dejó una muy buena comisión. Y después de eso, aparte de que, claro, yo iba con él a todas las actuaciones de Fire Explosion, ¿no? Iba a todas, en todas estaba con él, ¿no? Surgieron dos cosas. Una, que la empresa de don Bruno González de Chávez se la vende a don Tomás Callejo. Y don Tomás Callejo nos llama a los dos a trabajar otra vez de nuevo en Comusa, ¿sí? Y entramos los dos de nuevo en Comusa a trabajar como vendedores de muebles. Y él como vendedor me sacaba, bueno, tenía una destreza para convencer a la gente que alucinaba. Le vendía cualquier cosa, bueno, solamente en música, vendía armónicas. En el sur de la isla vendió no sé cuántas armónicas. Desde Weimar para allá vendió una tonelada de armónicas y de guitarras españolas. Sí, 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 era increíble. Si yo vendía una cosa, él vendía tres. Si yo vendía dos, él vendía cinco. Era una cosa totalmente increíble. Pero bueno, estando trabajando ya en Comusa, no, los dos, por segunda vez, ¿qué ocurre? Ocurre que yo dije, bueno, a mí me gusta escribir, a mí me gusta escribir. Y como estamos con Fire Explosion, vamos a ver si hacemos una labor, a ver si hacemos una labor divulgativa de Fire Explosion. Y él me dijo, bueno, y yo me fui al periódico La Tarde. Y en el periódico La Tarde me recibió, ahí en un mostrador pequeñito, me recibió Ignacio, que era el que llevaba las cuentas o eso, y Carlos Serrano, que es músico también, y una gran persona y un gran músico, ¿no? Y
Le dije, no, yo vengo aquí porque me gustaría hacer una página musical o algo así por el estilo y tal. Hablar un poco de la música que yo más o menos manejo, ¿no? Y me dijo, no, no, mira, nosotros no podemos hacerte eso, pero arriba está José Manuel Pérez y Borges, sube a la primera planta, habla con él y dile lo que quieres hacer. Ah, gracias, gracias, gracias. Subí, y José Manuel Pérez y Borges me recibe, estaba en la primera mesa entrando a mano izquierda, y le digo, mire, yo, mi nombre es Paco Dorta, a mí, pues bueno, me gusta la música rock y bueno, y me gustaría pues publicar algunas cositas, mire, y aquí traigo un pequeño escrito, y él ni lo leyó, ni leyó el escrito. Me dijo, nada, tranquilo, esto se publica y tráeme más cosas, y tráeme más cosas. Y aquí tienes donde hacer esto. Incluso, mira, en aquella mesa de enfrente que está vacía, te sientas, allí hay una máquina Underwood y tú escribe allí lo que tengas. Y si tienes fotografías, las traes que tampoco hay ningún tipo de problema. Y así me quedé yo en el periódico La Tarde, de colaborador, sí. Fue la forma de entrar. Y todo por Ramallo, por hacerle, por quererle hacer un favor al grupo de Ramallo, a Fire Explosion, sí. Y cogí y los llevé al periódico y les hice una entrevista que publiqué, ¿sí? Y ahí, a partir de ahí, pues, bueno, pues Fire Explosion no fuera por mi entrevista, sino por el trabajo de él y el apoyo que yo le ponía. Fire Explosion empezó a coger un nombre que no tenía. Empezó a subir como la espuma, porque además eran buenísimos músicos y lógicamente la música que interpretaban en aquel momento rock total, rock duro, rock con garra, aquello llegaba, aquello llegaba, porque en esa época pues estaban los misteriosos, los sombras, estaban los simios, bueno, habían un montón de grupos que eran muy buenos, ¿no? Eran muy buenos, pero Falla Explosión no les, no les tenía ningún tipo de temor a estos grupos, ninguno, y más con Cecilio del Castillo, que cuando cantaba a mí me ponía los pelos de punta, ¿no? Yo decía, pero ¿quién canta como este hombre? El rock, ¿quién canta como este hombre? Pues si parece que estoy escuchando a un cantante de Creedence o de Grand Fan o de Deep Purple, ¿no? Yo me quedaba alucinando con Cecilio del Castillo, ¿no? Y se lo decía a Ramallo, ¿no? Y resulta que ocurren dos cosas cuando estábamos en Comusa, aparte de la de que ya he contado del periódico, ¿no? Y es que a él, el dueño de estanterías Villa, lo llama y le dice si se quiere hacer él cargo de las estanterías Villa. Claro, ese hombre le vio una, una calidad a Juan Ramallo enorme, pero enorme, y, y le dio el cargo, lo cual se separaba de mí y a mí me nombra jefe del sindicato del metal. Sí, fue una cosa totalmente curiosa. A mí me nombran jefe del sindicato del metal y a él lo llaman de estanterías Villa. Y nos separamos. Y fue una separación bastante bastante dolorosa, muy dolorosa, ¿sí? Porque dejaba de estar con mi amigo. Porque además Fire Explosion se quedaba sin su manager, ¿sí? Se quedaba sin su manager, Fire Explosion, ¿sí? Porque Estantería Villa está en el sur de la isla, tenían ahí la nave industrial
Y él, yo no recuerdo ya, sí, creo ya que ya no estaba en Santa Clara, ya estaba viviendo en otro lugar. Porque Ramallo fue un hombre que no sé si fue con boda o sin boda, pero aparte de la boda oficial en la que yo y mi ex mujer fuimos los padrinos, las otras bodas pues no sé si fueron por la iglesia, si fueron por, no sé. La cuestión es que él estuvo con cuatro esposas, no sé, no recuerdo el número exacto. A la última es a la que más conocí y a su hija, que un día fui con una camisa de un grupo, de un cantante, a la casa en Los Realejos, creo que eran Los Realejos, sí, en Los Realejos fue. Y, y le dijo al padre, mira, me gusta esa camisa, y yo me acuerdo que se la regalé, ¿no? Le dije, mira, lávala primero porque me la he puesto yo, ¿no? Que la lave primero para que se la ponga tu hija, ¿no? Bueno, pues la cuestión es que esa separación no existía el teléfono móvil en aquella época, todavía. Esa separación, aparte de dolorosa, pues nos llevó por caminos totalmente diferentes. Mientras él dedicaba a montar supermercados, a montar cosas de cine, bueno, las butacas, bueno, él le metía mano a todo. De hecho, creo que es de los que más supermercados montaron aquí en Tenerife, ¿no? ¿Sí? Y con estanterías, me imagino. Con estanterías Villa, me imagino la cantidad de montajes que llegó a hacer, porque eso era un manitas para todo, ¿no? Era un manitas. Y pasaron años y yo me dediqué a la música. Dejé el trabajo, me divorcié y me dediqué única y exclusivamente a la música. Todo el recorrido en la música, desde la música rock a la música infantil. Todo ese trayecto. Bueno, pues durante todo ese trayecto no tuve ningún contacto con él. Y un día, pasado años, si les digo ahora cómo fue, les mentiría. Pero tuvimos un contacto, no sé de qué manera, no sé de qué manera, tuvimos un contacto en el que de repente volvimos a unirnos. De tal manera, de tal manera que él me dijo, pero vamos, ¿qué has hecho tú, Paco, todo esto? Digo, sí, pero gracias a ti que fuiste el que me metiste en este ajo, porque yo siempre lo que había hecho era seguir tus pasos, ¿no? Pero es que en este momento he sido yo el que ha montado todas estas cosas, el que además se ha metido a preparar a niños y niñas para cantar, siempre con el apoyo de grandes músicos, ¿no? Como Javier Parada, Paqui Armas, ¿no? Siempre eso, José Izquierdo, siempre con gente que sabía de música, pues mucho más que yo, de aquí a Lima, ¿no? Y luego dar con Arturo Alonso, ¿no? Que eso ya es el sumo. Y Marcos Castilla, ¿no? Y Jero, y no sé. Es que empiezas a hablar de la cantidad de gente que empiezas a conocer dentro del tinglado de la música y te empiezas a encontrar con cosas increíbles, ¿no? Y entonces, pues bueno, para retroceder en el tiempo, antes de que ocurriera todo aquello, me voy a centrar en dos temas. Uno, que es el que ya conté cuando voy con Ramallo al Teatro Guimerá, va a tocar Pie Explosion, ya habían conseguido tener sus amplificadores Boss, la batería Premier, todo eso ya lo habían conseguido y
Paco Álvarez Galván, que en paz descanse, un locutor como pocos aquí, genial, con una estatura para jugar al baloncesto, pues organizaba eventos, ¿no? Y organizó uno trayendo a Dani Daniel y Donna Hightower al Teatro Guimerá. Bien, pues yo llego con Ramallo, nos sentamos allí y cuando estábamos allí sentados, de repente ¡chum! aparece, aparecen Dani Daniel, Donna Hightower y los músicos que venían con unos amplificadores que parecían una cajita de fósforos, ¿no? Pequeñitos. Claro, cuando ellos entran y escuchan a Falla Explosión, que estaban ensayando, preparando todo el tinglado que iban a tocar, Daniel se dirige a Paco Álvarez Galván y le dice, mira, no, este grupo no puede tocar, págale sin problema y diles que nos alquilen el equipo. No nos dejaron tocar, no, y pagar el alquiler del equipo. Eso fue, eso fue lo que daba a entender, lo que daba a entender la calidad musical que había en aquellos años. Pero como la gente de aquí siempre influenciada por el régimen que había de negar todo lo que fuera rockero, pues era más bien como un llamado hacia la juventud más liberal, más libre. Y esa era la que acudía. Pero hubo un bajón y Ramallo se empeñó en hacer un SOS para ver si levantaba de nuevo el rock, ¿no? Y contó con los músicos que más calidad tenían en aquella época, ¿no? Y montó un póster y montó una serie de cosas, ¿no? Y hizo un festival en el Círculo de Amistad 12 de enero y en el Teatro Guimerá. Y cuatro pelagatos. Es decir, que no se le dio el asunto, no se le dio el asunto, y aquello pues seguía en picado. Y claro, yo viendo aquello, me situé, digamos, en lo americano. Me situé en lo americano. Yo veía que los americanos tenían un éxito tremendo y que en los conciertos había una luminotecnia, había un sonido, había otra cosa, ¿no? Había otra cosa distinta y había que darle a aquello vida de otra manera. Y fue entonces cuando pensé en 1977 que él ya no estaba conmigo, ya estaba trabajando en otro lado, fue cuando organicé ese evento que rompió molde. Rompió molde. El lleno fue impresionante. El lleno fue impresionante. Había tanta gente fuera como dentro del teatro. De hecho, la gente se sentaba en los pasillos y en los bordes de los palcos, ¿no? Que digo yo, alguno de estos se cae y se mata. Decía yo para mí, ¿no? Y entonces, pues claro, monté con Manuel Taurón y Padrón una pantalla de cine, monté con Mario Rodríguez el poeta el pintar un cuadro al ritmo de la música y me traje de Las Palmas a través de Higinio Rayo, me traje a Teclado Frito, porque ya en aquella época Marian Bautista me había mm, nombrado con Gustavo Ramudo en Madrid, me había nombrado como jefe de promoción de Movieplay para las Islas Canarias. Y claro, todo eso, toda esa cosa empezó a darle vida de nuevo a lo que había estado en SOS.
Y evidentemente, cuando nos volvemos a encontrar Ramallo y yo, él se sorprendió de que yo hubiera hecho todo aquello, y que a Fire Explosion lo hubiera convertido en naranja, ¿sí? Lo hubiera convertido en naranja, ¿sí? Porque llegué cuando ya estaban las últimas bocanadas de Fire Explosion, lo convertí en naranja y me pidió, me pidió que le acompañara porque alquiló el Club Agogo. Todavía no había cambiado de nombre. Habló con el señor Castellano, llegó a un acuerdo y montó el Club Agogo. Y recuerdo, hay una anécdota que ya también la he dicho alguna vez, y es que, claro, la única forma de ayudarlo yo a él era poniéndome a vender entradas. Había un portero y vender entradas. Y ustedes recuerdan que el Club Agogo, los que lo recuerdan, tenía una bajada de escalera. Y bajando la escalera, a mano derecha había un cuartito donde se guardaban cosas y tal, y a la izquierda ya era la entrada a la sala, ¿no? Bien, pues llegó un individuo por allí, intentó entrar y el portero le dijo, mire, a ver la entrada. Y dijo él, policía. Y entonces yo le dije, bueno, policía, ¿no? Demuestre usted que es policía, ¿no? Y entonces cogió, sacó la cartera, sacó una chapa y me la puso aquí en la cara, tapándome la cara. Digo, ¿pero qué hace? ¿Qué hace? Ah, que yo soy policía y qué tal igual. Digo, a mí qué me importa, a mí qué más me da que sea. Usted tiene que demostrar lo que es para poder entrar. Yo no puedo dejar entrar a cualquiera aquí. Bueno, tal cual. Y entró por ahí para adentro. Esa fue una de las anécdotas allí en el Club Agogo, en sus últimas bocanadas, que ya digo que las di con Juan Antonio Ramallo, ¿no? Eh, la di con él allí. Sí, así fue la cosa. Y, claro, eh, eh, como él, ya digo, que no se podía creer que yo hubiera hecho todas esas cosas que había hecho, un día aparece por aquí y me dice, te estamos preparando un homenaje. Digo, ¿cómo? Dice, sí, sí, sí. Con Fire Explosion le vamos a hacer un homenaje. Digo, bueno, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Un homenaje por qué? Nada, te vamos a hacer un homenaje porque te lo mereces. Digo, pues no sé, lo que tú digas. Lo que él me dijera iba a misa. Sí, pues muy bien. Dice, además, como has escrito el libro 50 años en clave de sol, pues lo que hacemos es que hacemos dos cosas. Una, en el Cine Víctor te voy a hacer el homenaje. Digo, en el Cine Víctor lo llevaban unos argentinos y le costó 1.000 euros el alquiler. 1.000 euros el alquiler. Y me dijo, con la entrada damos la entrada a 10 euros, creo que está por ahí puesto, sí, está el cartel ahí arriba. 10 euros y regalamos un libro. Pero bueno, como tú digas, porque además él colaboró en lo del libro. Entonces es que era impresionante, ya digo, Juan Antonio Ramallo conmigo era impresionante. Vamos, yo porque no soy de los que hacen escultura, pero era para tener una escultura de él aquí dentro de mi casa. Lo tengo ahí, lo tengo aquí, ¿no?
Lo tengo aquí, lo tengo aquí, no, lo tengo aquí en un vaso para nunca olvidarlo, ¿no? Y luego lo tengo en 100.000 fotos que pondré dentro de los programas que voy a hacer de él, ¿no? Lo pondré porque son muchas historias las que hay que contar de Juan Antonio Ramallo, conmigo y sin mí. Y seguro que todos los miembros de Fire Explosion, los que estuvieron al principio y los que estuvieron después, lo aman, lo quieren. Su vida fue un acontecimiento tremendo, tremendo. Yo, porque no fue en Ikea donde lo llevaron, sino fue en el tanatorio de San Lázaro, de Lazareto, ¿no? Fue donde lo llevaron. A mí me llevó José Carlos Rodríguez porque ya saben que lo saben ustedes perfectamente que yo no tengo coche. Y entonces él me llevó en su coche y le pedí por favor a José Carlos, pegándome al cristal, que me sacara una foto con él dentro del cajón. Es una foto que no voy a mostrar, por supuesto, ¿no? Pero es una foto que tengo yo, una foto que tengo de por vida. Y además, en mi mente está el que si existe, como él me habló, que eso será en otro capítulo donde lo cuente, su afecto por Sai Baba, que él estuvo en la India y fue a verlo. Encontrarme con él de nuevo, encontrarme con él de nuevo, sí, sí, porque además pues que, hay que contar que una vez ya empecé yo a hacer cine, mi primera película, él también colaboró en mi primera película, sí, colaboró. Y rodamos con Bárbara Prince, o Prince Bárbara, rodamos en Los Realejos, en un bar de Los Realejos cerca de la casa donde él vivía con su esposa y su hija. Rodamos ahí. Pero claro, todas estas cosas espero seguirlas seguirlas contando en otros capítulos, porque es muy extenso. Si lo de Fernando H. Guzmán tuvo 3 capítulos, lo de Ramallo puede que tenga muchos más capítulos, porque son muchas cosas las que hay que contar, muchas cosas las que hay que contar de él particularmente y de él conmigo igualmente, sí, de cosas que nos pasaron, de cosas que hablábamos, de cosas que hicimos. Hicimos muchas cosas juntos. Y en mí está pues prácticamente todo el día, todo el día. Aparte de verlo ahí todos los días, de mirarlo y verlo y de agradecerle todo lo que hizo por mí, porque una de las cosas es que la mayoría de los muebles que están aquí, en, este, en esta habitación, son obra de él, ¿sí? Son obra de él. Y que cuando fuimos a Ikea a comprar los muebles,
no me dejaba pagar, no me dejaba pagar. Pero yo decía, pero Juan, por favor, dice, no te preocupes, ¿sí? No te preocupes. Sí, lo mismo fue con el microondas, porque decía, bueno, si aquí no tienes cocina, necesitas un microondas. Pues toma, microondas. El lavabo, no el del cuarto de aseo, sino el de la cocina, ¿no? Digamos, lavabo de cocina, ¿no? Me dijo, no te preocupes, yo tengo uno. Y me trajo uno. Y ahí está. Bueno, me trajo uno, lo quitó, porque dice que ese no va a dar, y trajo otro y lo puso y ahí está. Como el mueble, todo. Las puertas de los muebles, que encajaran, que pegaran. Me colgó ahí una estantería en la parte donde yo duermo, en la parte de arriba. Me colgó una estantería porque me dijo, no, esos muebles se van a usar, se van a usar. No, no, no creas que no se van a usar. Y luego, ya en el segundo capítulo que voy a hacer sobre él, porque en este lo vamos a dejar aquí en este momento, ¿eh? Les voy a decir aquí en Santa Cruz lugares donde él instaló comercio, instaló comercio con con algo muy particular, y es que le daba una forma a las cosas que no había. No sé en qué se inspiraba, pero no las había, no las había. Y luego estaba el tema, el tema de las comidas, el tema de las comidas. Y yo siempre he dicho que él era una persona que se cuidaba mucho con las comidas, pero sin embargo, pues el Ser Supremo lo castigó. No sé por qué, lo castigó. ¿Sí? Se lo llevó antes que a mí, cuando yo, pues la mayoría de las veces, de las cosas que él me aconsejaba que no comiera, yo a veces sin darme ni cuenta las comía. Él me decía, desayuna, desayuna mermelada, mermelada, un poco de mermelada, un huevo duro, no sé, él tenía todas esas cosas en la cabeza, una cosa estricta, ¿no? Sin embargo, pues bueno, incluso el día de que falleció, José Carlos y yo nos sentamos al lado de de sus esposas, de dos de sus esposas, de la última, estaba allí, y me dijo, ella a mí y a José Carlos, nos dijo, él pensaba que se salvaba, porque ya había tenido un problema en el colon y había escapado por su fe y sus cuidados. Y luego hay otra cuestión que está cifrada cuando yo tenía aquí el parque zoológico, ¿no? Con los animales, especialmente con los dos perros, con Pandy y con Tom White. Pero eso lo vamos a dejar para el siguiente día, es decir, para mañana, si Dios así lo quiere. Juan Antonio Ramallo García, mi más que hermano, no sé, algo que no, vamos, algo inesperado para mí e inesperado para muchísima gente, sobre todo para los componentes anteriores y siguientes de Fire Explosion.
Pues hasta mañana, que seguiré hablándoles a ustedes, Juan Antonio.